Hola a todos, soy Adriana Ramírez, pertenezco a CIEM de la Universidad Científica del Sur. El módulo que vamos a ver hoy es cirugía y el tema es obstrucción intestinal. Entonces, para esto, primero tenemos que saber qué es una obstrucción intestinal. Es un síndrome causado por la detención del tránsito gastrointestinal en cualquier tramo de este. Este es de manera completa o persistente y puede ser ocasionado por causas mecánicas o funcionales. Cuando esta oclusión no es completa ni es persistente, se habla de una suboclusión intestinal. Entonces, en primer lugar, cuando tenemos un paciente en el que sospechamos de obstrucción intestinal, tenemos que evaluar si este es quirúrgico o no. Para esto va a ser necesario una buena historia clínica, ver el tiempo de enfermedad, los síntomas que presenta, las cirugías previas, si el paciente tiene inmovilidad prolongada, si presenta alguna cardiopatía previa, porque esto más o menos nos va a guiar por la causa de la obstrucción. En el examen físico tenemos que ver presencia de cicatrices, eventraciones, si presenta hernias o no, explorar los orificios herniarios, palpar presencia de masas, ver el estado de conciencia del paciente, si está hipotenso, taquicárdico, evaluar signos vitales en sí, porque esto también nos va a indicar el tratamiento y la conducta que vamos a tener en el instante. Entonces tenemos que diferenciar si esta oclusión es por una causa mecánica o por una causa funcional. Si es por una causa funcional, no va a requerir cirugía, pero si es una mecánica, sí. Es por eso que debemos ver la probable causa. De acuerdo a prevalencia de edad, podemos ir sospechando de ciertas patologías. En los recién nacidos, por lo general vamos a sospechar de causas congénitas, sobre todo malformaciones. En el lactante, megacolon congénito. Ya en niños más grandes, vamos a sospechar principalmente de intususcepción o invaginación, que es el deslizamiento, como podemos ver acá, de un pedazo del intestino sobre otro pedazo adyacente. Es lo más común que vamos a ver en la infancia. Cuando ya hablamos de personas adultas, vamos a sospechar sobre todo de adherencias o bridas. Aquí va a ser muy importante el antecedente de una cirugía previa. Es la principal causa de obstrucción en adultos. Luego podemos sospechar, en segundo lugar, de alguna hernia. Esta hernia puede estar encarcelada o puede estar probablemente ya estrangulada. En los adultos mayores sospechamos principalmente de neoplasias malignas. Como sabemos, las neoplasias malignas ubicadas en el colon, su clínica va a variar de acuerdo a la posición donde se encuentre. Por lo general, si estos se encuentran en el colon derecho, van a ser más anemizantes y cuando se encuentran en el colon izquierdo, debido al diámetro que éste posee, que es más estrecho, llegan a causar obstrucciones. Otra causa frecuente en los adultos mayores va a ser la diverticulitis. Se dice diverticulitis cuando ya los divertículos que ellos presentan llegan a hacer alguna complicación, como en este caso sería la obstrucción. Entonces, la edad te va a dirigir mucho al probable diagnóstico. La fisiopatología, vamos a ver que una vez que se da una detención en el tracto gastrointestinal, va a haber en sí un aumento del, del contenido intestinal. También se va a ver alterada la función de la absorción del intestino, creando en sí un tercer espacio, ¿no? Por todas estas características, la acumulación del contenido y la disminución de la absorción. Entonces, tanto el agua como los electrolitos se van a quedar atrapados y van a crear un tercer espacio. Esto en sí, este tercer espacio y todos estos elementos van a causar un aumento en la presión intraluminal, así como también una proliferación bacteriana, debido a que el agua y los electrolitos se quedan atrapados, va a haber una alteración hidroelectrolítica
en el cuerpo, y sobre todo va a haber un edema y un éstasis venoso. No se va a poder drenar bien la sangre venosa y todo esto se va a quedar acumulado. Ahora, el aumento de la presión intraluminal junto con la trombosis que se genera van a causar una gangrena. Y esta gangrena puede llegar hasta una perforación, que ya es una complicación en sí de la obstrucción intestinal. Tanto la gangrena como la translocación bacteriana que hay pueden llevar a la sepsis del paciente. Entonces, en cuanto a la clasificación, esta puede ser de acuerdo a la presentación aguda, subaguda, intermitente, de acuerdo a su intensidad completa. Si es incompleta, como ya les mencioné, va a ser una suboclusión, y de acuerdo a la patogenia, que esta sea mecánica, puede ser simple, puede ser ya por estrangulación o por asa cerrada, y puede ser también funcional, que ya puede ser paralítica o una pseudoobstrucción, que por lo general se van a ver en los cilios paralíticos. Entonces, para poder identificar mejor la clínica y dar un mejor diagnóstico, vamos a clasificar a la obstrucción intestinal en alta y baja, y lo que lo va a diferenciar va a ser en sí el ángulo de Treitz. Por arriba del ángulo de Treitz va a ser una obstrucción alta y por abajo del ángulo de Treitz va a ser una obstrucción baja. En cuanto a la clínica, vamos a ver que los síntomas que predominan va a ser dolor abdominal, vómitos, ausencia de eliminación de heces y gases y sobre todo la distensión abdominal. Entonces, vamos a verlo de acuerdo si es una obstrucción alta o una baja. El inicio en la obstrucción alta va a ser más brusca que en la baja. El dolor es mayor en la obstrucción alta. El tipo de dolor en una obstrucción alta, por lo general, va a ser periumbilical y tipo cólico, mientras que en la obstrucción baja, el, el dolor es moderado y ya más localizado en el hipogastrio o en todo el abdomen. La emisión de gases en la obstrucción alta todavía se puede llegar a encontrar, pero en la obstrucción baja por lo general no va a haber emisión de gases. La distensión va a ser mayor en una obstrucción baja. Los vómitos van a ser precoces en una obstrucción alta y van a ser muy abundantes, a comparación de la baja, que son poco frecuentes y que cuando ya se dan, estos van a ser fecaloideos. El estado general en una obstrucción alta va a tener un deterioro precoz. En la baja, el deterioro va a ser tardío. El metabolismo que van a presentar va a ser de acuerdo a las características anteriores. Como en la obstrucción alta lo que va a predominar van a ser los vómitos, vamos a encontrar de que va a haber pérdida de cloro debido a la cantidad de vómitos que llegan a tener. Esto va a llevar en sí a una alcalosis, a comparación de la obstrucción baja, en el que por lo general se va a ver más acidosis con pérdida de sodio, hiponatremia en sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico va a ser como cualquier otra patología, va a depender bastante del cuadro clínico y de un buen examen físico. En los análisis de laboratorio podemos ver leucocitosis, la elevación del PCR, la elevación del lactato. Si hay una acidosis, ya esto nos puede indicar de que la asa intestinal está sufriendo isquemia. La procalcitonina también nos puede indicar una posible infección bacteriana, ¿no? Entonces, para poder dar un mejor diagnóstico, vamos a solicitar exámenes de imágenes. En este caso, lo primero que uno tiene que solicitar va a ser una radiografía simple en bipedestación. ¿Sí? Si el paciente no se puede poner de pie, se le va a tomar en decúbito lateral izquierdo. Entonces, en una radiografía simple, vamos a ver signos característicos como los niveles hidroaéreos, pila de monedas. Otro examen de imagen que nos puede ayudar va a ser la tomografía. Aquí se pueden identificar masas sobre todo. Igual
podemos ver ciertos cambios en las asas intestinales. Por ejemplo, en una asa delgada podemos ver que ésta se dilate más de 25 milímetros. Si hay un engrosamiento en las paredes intestinales, si hay un engrosamiento del mesenterio, si hay un derrame intraperitoneal o hay un realce cuando se le coloca contraste en la tomografía y hay un realce de las paredes, esto ya te puede ir indicando de que hay una neumatosis parietal, o sea que ya hay un signo de isquemia de esta asa intestinal. Entonces, más o menos, esto te puede guiar para el manejo. Aquí podemos ver los niveles hidroaéreos, aquí en una radiografía, ¿no? Nivel de aire, ¿no? Y de líquido. Entonces son niveles hidroaéreos que son muy característicos de las obstrucciones intestinales. Acá podemos ver el signo de pilas de monedas porque de verdad parecen monedas apiladas y por lo general esto te va a indicar que hay una oclusión a nivel de asa intestinal delgada. El tratamiento va a basarse en identificar la causa, el nivel de la obstrucción, el grado de la obstrucción y ya qué otras complicaciones están asociadas, ¿no? Si, por ejemplo, esta asa ya se perforó, si ya hay una peritonitis. Entonces, es importante evaluar todo en el paciente. Primero tenemos que darle un acceso venoso para poder hidratar al paciente, debido a que es un paciente que está deshidratado por el tercer espacio que se ha causado. Debemos colocarle una sonda nasogástrica para poder tratar la, la oclusión en sí y bajar la hipertensión intraluminal que se ha causado. Corregir el medio, porque como hemos visto, por lo general hay una alteración ácido-base. Tener en cuenta la olemia, colocar sonda Foley y antibióticos según la causa de la obstrucción. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que definir, una vez que hemos identificado de que la causa de la obstrucción es mecánica, debemos definir la conducta quirúrgica que vamos a tener. La técnica quirúrgica va a depender de los hallazgos que encuentre el cirujano y del estado del paciente. Por lo general, cuando ya se decide operar al paciente, lo que se va a hacer es extirpar ese pedazo del intestino que está afectado y de acuerdo a cómo hayan encontrado la asa intestinal, pueden hacer una colostomía. Esta es una colostomía de los Hartmann, o puede ser una anastomosis. Esto va a depender de qué tan afectada ha estado la asa. Si el asa ha estado muy afectada, probablemente no va a tener una buena cicatrización y no va a ser satisfactoria la cirugía. Entonces, si la asa estaba muy afectada, van a hacer una colostomía y si no, una anastomosis, como vemos acá, que es unir los dos cabos del intestino que quedan. De las causas más comunes de obstrucción intestinal vamos a tener las bridas y adherencias. Como mencioné, es importante el antecedente de cirugía previa y va a ser una causa en sí extrínseca. Las bridas son bandas o tejidos fibrosos vascularizados por lo general, que van a unir en sí a las dos superficies que estén revestidas por peritoneo. Igual la adherencia también va a ser la misma separación. Entonces, estas bridas y adherencias pueden ser congénitas, neoplásicas o inflamatorias. Pero si ya tienen antecedentes de cirugía, por lo general van a ser inflamatorias. Ahora, en cuanto a la causa más frecuente de obstrucción baja, vamos a tener al vólvulo. El vólvulo en sí va a ser la torsión del intestino sobre sí mismo. Y se puede producir en diferentes niveles, pero sobre todo en partes del colon que son móviles. La parte más móvil que va a tener el colon va a ser el sigmoides. En segundo lugar va a estar el ciego y luego el colon transverso.
Entonces vamos a ver de que ese intestino va a rotar en su eje por ser móvil, puede rotar desde 90 hasta 360 grados en sí mismo, ¿no? Aquí vamos a ver que ya rotó. Para poder diagnosticarlo, podemos pedir una radiografía y podemos ver este signo característico, que es en grano de café o asa en omega. Y el tratamiento va a depender bastante de la estabilidad del paciente y si hay signos o no de estrangulamiento del asa intestinal. Entonces, si el paciente está estable y sin signos de estrangulamiento, o sea, no presenta fiebre, no tiene leucocitosis, eh, taquicardia, hipotensión, nada, por lo general se va a optar por una descompresión con un colonoscopio. Si el paciente está inestable y ya tiene signos de estrangulamiento, fiebre, leucocitosis, se va a optar por la cirugía. Una colectomía en sí, que es la resección de esa asa intestinal, y depende de, como ya les mencioné, de cómo haya estado la asa, se puede hacer anastomosis o una colostomía. Bueno, muchas gracias por atender la explicación. Cualquier duda pueden escribirme al correo y yo estoy dispuesto a responderles. Gracias.